Dios te bendiga en esta hermosa hora. Le doy a Dios toda la gloria porque me da la grande oportunidad de poder compartir su palabra. Estaré leyendo en Éxodo capítulo 3 del 11 al 12. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿Quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió: Ve, porque yo estaré contigo. Y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Moisés le dijo a Dios: ¿Quién soy yo para que vaya y saque de Egipto al pueblo de Israel? Dios le hizo un llamado a Moisés. Dios lo había elegido, Dios lo había escogido para que él fuera y sacara al pueblo de Israel de Egipto. Pero Moisés se sentía incapaz. Moisés pensaba que él no iba a poder hacerlo. Y por supuesto que en su fuerza, él no podía hacerlo. Él no iba a poder. ¿Por qué? Porque iba a estar solo. Pero Dios, al que llama, respalda. Dios, al que llama, capacita. A quien Dios llama, Él usa para su gloria y para su honra. Porque Moisés iba a ser ese instrumento, un instrumento útil, usado en las manos del Señor. Cuando nosotros nos disponemos y decimos: Señor, amén, aquí estoy, es Dios quien nos capacita, es Dios quien obra en nuestras vidas, porque Dios le dijo a Moisés: ve, porque yo estaré contigo. Porque Moisés no iba a ir solo, era Dios quien iba a estar con él. Así cuando Dios nos manda a nosotros hacer algo, es porque Dios nos va a respaldar, es porque Dios va a estar con nosotros. Es Él quien nos va a capacitar, quien nos va a ayudar para que nosotros podamos hacer lo que Él nos está mandando hacer. Entonces, Dios es tan poderoso, Dios es tan fiel, porque podemos ver un ejemplo de igual manera en Gedeón, porque cuando Dios lo llamó a él de igual manera, él dijo: Señor, somos una familia pobre, soy el menor de la casa de mi padre. Para Gedeón era imposible salvar al pueblo de Israel de la mano de los madianitas, pero Dios le dijo: ve, porque yo estaré contigo. Así Dios nos dice a nosotros: ve, hazlo, porque yo voy a estar contigo. Yo soy quien te voy a respaldar. Yo soy quien te va a ayudar, porque Dios es quien nos da esa ayuda. Dios es quien nos da la capacidad para que nosotros podamos hacerlo. Porque Dios no llama a alguien si Dios sabe que no va a poder hacerlo. Entonces, aunque nosotros sintamos: Señor, o digamos: Señor, yo no puedo, Señor, es difícil, Señor, ¿cómo lo voy a hacer? Déjame decirte que Dios nos da la fuerza, nos da la capacidad cuando nosotros lo buscamos, cuando nosotros nos sometemos a Él. Dios es quien obra en nuestras vidas y Él es Él es quien nos ayuda para que nosotros podamos hacerlo todo con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo. Porque Dios le dijo a Moisés que Él iba a estar con él, que Él iba a estar con él todo el tiempo. Dios nunca lo dejó. Dios no abandonó a Moisés en medio del desierto. Cuando él fue a Egipto, Dios lo respaldó. Nosotros podemos ver las grandes maravillas que Dios hizo usando de igual manera a Moisés, usándolo para la gloria del Señor. La gloria de Dios fue manifestada. La gloria del Señor fue derramada en el pueblo de Israel en Egipto. Entonces, así Dios va a obrar, así Dios se va a glorificar en nuestras vidas. Si nosotros estamos dispuestos, para hacer la voluntad de Dios, si estamos dispuestos para cumplir el llamado de Dios, ¿estás dispuesto? ¿Estás dispuesta para hacer la voluntad del Señor?
porque Dios quiere que nosotros estemos dispuestos para hacerlo. Y si nosotros estamos dispuestos, Dios va a obrar en nosotros, en nuestras vidas, para Él hacer su voluntad. Porque en la versión lenguaje actual de 2 de Corintios, su capítulo 3 y versículo 5 nos dice la palabra de Dios. Pero nosotros no somos capaces de hacer algo por nosotros mismos. Es Dios quien nos da la capacidad de hacerlo. Dice que nosotros, por nuestra fuerza, nosotros no somos capaces y no podemos hacer nada. Porque es Dios quien nos da la capacidad para que nosotros podamos hacer las cosas, para que nosotros podamos obedecer el llamado que Dios ha dado a cada uno de nosotros. Así es de que tú puedes, si Dios te ha llamado, si Dios te ha elegido, no tengas miedo, no tengas temor, que Dios está contigo y Él va a estar contigo en todo lo que tú hagas. Porque como nos dice la palabra del Señor en Filipenses 4:13, que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Nosotros todo lo podemos hacer con la ayuda del Señor. Así de que si Dios te ha llamado, tú puedes, no te desanimes, no te desalientes, porque Dios está contigo, Dios está a tu lado y Dios hará grandes cosas, Dios hará grandes maravillas en nuestras vidas si nosotros obedecemos, si nosotros no ponemos excusas. Porque hoy en día muchas veces podemos poner muchas excusas y decir, Señor, el trabajo, Señor, esto, Señor, aquello. Pero si nosotros obedecemos la palabra del Señor, obedecemos el llamado, déjame decirte que más grande va a ser la victoria, más grande va a ser lo que Dios va a hacer en nuestras vidas si nosotros obedecemos. Pero si nosotros desobedecemos la palabra y el llamado que Dios tiene para nosotros, porque si Moisés no hubiera obedecido esa palabra que Dios le dijo, ve porque yo voy a estar contigo, pero si él no hubiera creído esa palabra, no se hubiera cumplido, hubiera sido alguien más que Dios hubiera escogido para hacer lo que Moisés no quería hacer. Pero como él obedeció, pero como él fue y hizo lo que Dios le mandó, ¡wow! ¡Qué poderoso es el Señor! Y gracias a Dios porque Moisés fue obediente a la palabra de Dios, fue obediente al llamado de Dios de ir a sacar al pueblo de Israel de Egipto, aunque él decía, ¿quién soy yo? Así nosotros podemos decir, ¿quién soy yo para poder hacerlo? Pero Dios te ha escogido, Dios te ha elegido para que lo hagas. Así de que en el nombre de Jesús agarra fuerza, cobra ánimo en el nombre poderoso del Señor, porque Dios es quien nos da fuerza para enfrentar toda clase de dificultad. Es Dios quien nos ayuda a nosotros para poder enfrentarlo. Así de que si nosotros estamos con Cristo y Cristo con nosotros, nosotros vamos a ser más que vencedores. En el nombre de Jesús, así de que Dios te bendiga y te ayude. Bendiciones.